se viene la campaña, o ya estamos en campaña para las elecciones del 26 de octubre. Bueno, luces amarillas, recién hablábamos con Luis Eco por todos lados para el gobierno. Vetos que se rechazan, ayer en el Senado el de ATN, anteayer en diputados el de universidades y el del Garraham. Esto va a continuar porque la semana que viene y la otra, los vetos que se rechazaron en una cámara pasan a la otra para que que se rechacen en la otra, con lo cual las malas noticias continúan en el gobierno. Mientras tanto están ocurriendo hechos que tienen que ver con la economía, ¿no? La economía financiera, los mercados empiezan a inquietarse, ¿no? Ayer el Banco Central vendió 379 millones de dólares. Aún así el dólar terminó en aumento, rozando los 1.500 pesos por dólar. El riesgo país quedó ya prácticamente en los 1.500. El plan Dollito, Dollito 1.500. Entre medio de todo eso estamos con la campaña electoral. Por eso vamos a hablar con una candidata de la oposición de la provincia de Buenos Aires, que es Marina Salzman, candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por Fuerza Patria, del Frente Renovador. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por el llamado. Un saludo a tu audiencia. Bueno, gracias a vos por atendernos. Contanos un poco cómo estás viendo todo, ¿no? Porque pareciera que las derrotas parlamentarias al gobierno le generan, por un lado, bueno, preocupación en los mercados, un salto en el dólar, salto en el riesgo país, y por otro lado, el gobierno quiere aprovecharlo diciendo, vienen los cuca, cuidado que viene el cuco, cuidado que viene la tormenta, somos nosotros o ellos, para tratar de recuperar votos, ¿no? ¿Cómo se plantan ustedes frente a esta estrategia de polarización extrema que hace Milei? Sí, me parece que la estrategia de Javier Milei ya no la cree nadie, ¿no? Creo que ellos gobiernan hace un año y medio y lo que se está poniendo en cuestión por parte de los argentinos, por un lado, que en el caso de la provincia de Buenos Aires nos hemos expresado en las urnas con un fuerte rechazo al programa económico y político de Javier Milei, y por parte de lo que podríamos denominar los sectores económicos o lo que se suele llamar el mercado, está quedando demostrado con lo que está sucediendo en estos días, como bien describías vos hace un rato, de un intento de contener el dólar que no está funcionando. Entonces la responsabilidad es pura y exclusivamente del presidente Javier Milei, de su equipo de trabajo, que tampoco están queriendo lograr consensos necesarios. Digo, lo que está sucediendo en el Congreso tiene que ver con, bueno, una actitud muy soberbia por parte del presidente de constantemente ningunear a la oposición, ningunear a los gobernadores, no querer sentarse a buscar diálogos y consensos, y bueno, el Congreso se ha organizado para defender banderas históricas de la Argentina, ¿no? Que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con la educación pública, que tienen que ver con los sectores más golpeados por la política económica de Javier Milei, como es las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que es momento de que el gobierno recapacite por las duras derrotas que tuvo en el Congreso, pero también por el mensaje que dieron las urnas y por el mensaje que dan todas las organizaciones que salen a la calle, los estudiantes, los residentes del Garrahan, las personas con discapacidad, los jubilados, y vea si va a intentar por lo menos hacer un cambio de rumbo para dar respuesta a todos estos colectivos, o mejor dicho, a la mayoría de los argentinos, que somos los que necesitamos, digamos, un cambio de rumbo económico para que mejore nuestra economía cotidiana, ¿no? Marina, evidentemente hay una mala praxis política y económica en el gobierno de Javier Milei. Han destruido la economía real y esto está clarísimo. Ahora, llegamos a Milei también por la mala gestión de Alberto Fernández, y como ministro de Economía estaba Sergio Massa. ¿Ustedes hacen algún tipo de autocrítica o de revisión para decir, bueno, nosotros ahora, si llegamos, y vamos al Parlamento, vamos a proponer esto diferente a lo que hizo el gobierno con Alberto Fernández, con Martín Guzmán, después vino Batakis, después Massa? ¿Se puede hacer una autocrítica y generar un plan y una propuesta renovadora? No como el Frente Renovador, sino renovadora en serio, digo. Sí, renovadora en sentido de mirar para adelante, sí, por supuesto. Yo soy partidaria de las dos cosas, de hacer la autocrítica necesaria. Creo que somos muchos los que la hemos hecho,
en los lugares que cada uno ocupó en su debido momento. Me parece que fue un gobierno que tuvo muchísimos problemas en lo político y en lo económico, por supuesto, pero también soy partidaria de acá para adelante, ¿no? Y me parece que esta elección lo que nos está permitiendo es reorganizar al peronismo. En eso Sergio Massa está cumpliendo un rol muy importante de fortalecer la unidad del peronismo, porque sabemos que si vamos cada uno por su lado, con diferencias que podemos llegar a tener, por supuesto, pero que no son diferencias sustanciales para lo más importante en este momento, que es enfrentar a Milei para, por supuesto, después construir una alternativa que pueda llegar al 2027 a ofrecerle a los argentinos una verdadera esperanza a futuro, ¿no? Creo que estamos en condiciones de hacerlo. Me parece que el peronismo tiene cuadros muy, 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 muy valiosos y que por sobre todas las cosas, desde nuestro lugar, lo que nosotros priorizamos es un proyecto de crecimiento económico, pero con generación de empleo y de trabajo genuino. Hoy justamente salieron los datos del INDEC que lo que muestran es que tenemos una economía cada vez más informalizada. Entonces, hay cada vez más trabajo informal. ¿Qué significa eso? Trabajadores que no tienen acceso a derechos básicos, como una jubilación a futuro, vacaciones pagas, aguinaldo, todas las banderas que desde el peronismo hemos defendido siempre. Entonces, si me preguntás, nuestra autocrítica y nuestro programa futuro tiene que ser justamente eso. Bueno, logremos generar un proyecto de desarrollo económico que nos permita crecer con la gente adentro. Y en eso no tenemos diferencias en el peronismo, en eso estamos todos de acuerdo. En tal caso, las diferencias que tendremos que ir limando tienen que ver con, bueno, cuál es ese programa específico, paso por paso, para lograr ese programa de crecimiento en una Argentina que viene enfrentando muchísimas dificultades hace años ya, ¿no? Recién hablabas del INDEC, Marina, y muy interesante esta referencia porque el INDEC marcó que la desocupación sigue en el 7,6% en el segundo trimestre de este año, y la encuesta oficial está marcando una tasa de informalidad del 43,2%. 43,2% de informalidad en el empleo. Ahora te pregunto, ¿cuál es el remedio para sostener la estabilidad fiscal, el equilibrio fiscal que obviamente se instaló como un valor en la Argentina, ¿no? Sí. La gente valora el equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo no matar la gallina de los huevos de oro, que son las pymes, la industria, cómo darle un respiro fiscal, un respiro impositivo, crediticio, financiero a la producción y la economía real, ¿no? A la industria, a las pymes, al campo para que liquide más exportaciones. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a eso? Sí, de hecho, me parece importante lo que mencionás porque justamente lo que está puesto en crisis en este momento muy fuertemente con el modelo económico de Javier Milei tiene que ver con todo ese entramado productivo que particularmente en la provincia de Buenos Aires lo sufrimos muchísimo. Hablamos del crecimiento de los trabajadores informales, bueno, eso tiene que ver con que hay trabajadores que se van quedando por fuera del sistema formal porque cierra la pyme o porque la pyme se tiene que achicar, entonces esas personas se quedan desocupadas y terminan encontrando un trabajo o generando su propio empleo en la informalidad, ¿no? Como cuentapropista o por ahí porque consigue un trabajo en algún lugar de forma no registrada, ¿no? Entonces, me parece que esa es la realidad de lo que está sucediendo hoy en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, y lo quería resaltar porque es muy difícil después recomponer el entramado productivo, y desde los gobiernos peronistas siempre se ha intentado priorizar la generación de empleo y priorizar justamente a los que trabajan y a los que generan trabajo, ¿no? Claro, que son lo que pasa en mayor medida las pymes. Lo que pasa es que ahora, se ha hecho, yo entiendo eso que vos decís, Marina, pero se ha hecho muchas veces con políticas fiscales deficitarias, ¿no? Dando incentivos, efectivamente, pero después venía la inflación. Entonces, corrías el empleo contra la inflación y el salario iba corriendo contra la inflación, y los salarios iban por la escalera y la inflación iba por el ascensor, como siempre se ha dicho desde hace mucho tiempo. ¿Cuál sería la idea para que haya una estabilidad digamos, macroeconómica y al mismo tiempo incentivos, ¿no? para el empleo? Yo creo que hay una manera. Por supuesto. A mí me parece y el espacio del cual pertenezco, que es el Frente Renovador, que es muy importante, como bien vos decís, generar un equilibrio fiscal y tener las variables macroeconómicas ordenadas, por supuesto. Eso es fundamental. A veces suceden cuestiones que piedras en el camino, como pasó la pandemia, la sequía, no por poner excusas, sino porque también hay que contextualizar las distintas situaciones en las que determinados gobiernos se ven en la obligación de tomar decisiones. Deudas
muy grandes heredadas, los 40.000 millones de dólares que ahora son 60.000 del Fondo Monetario Internacional, este gobierno vino a hacer un ajuste, pero vino a hacer un ajuste que pesa sobre los sectores más desfavorecidos, que básicamente se explicó porque plancharon el ingreso de los jubilados, ¿no? Me parece que en todo caso lo que hay que hacer una licuación es ordenar las cuentas viendo de dónde conseguir mayor cantidad de dólares, claro, que es uno de los problemas fundamentales que tiene Argentina, y para eso fue muy importante la obra de gasoducto que terminó Massa cuando era ministro de Economía y que ahora el gobierno nacional frenó, una obra muy importante que iba a permitir llevar gas hacia Brasil y conseguir mayor cantidad de dólares. Entonces, bueno, uno tiene que ver, por un lado, eso, de qué sector exportador vamos a poder conseguir la cantidad de dólares necesarios para poder tener las reservas que nos permitan cierto orden macroeconómico. Y después empezar a fomentar aquellas actividades más competitivas también con generación de valor agregado que puedan ser digamos, generar mayores exportaciones para resolver ese problema fundamental. Y después sí, bueno, ir viendo desde qué manera ordenar la cuestión impositiva, poder hacer mayor control sobre la evasión fiscal. Digo, hay lugares donde uno podría mejorar y hacer un Estado más eficiente para ordenar las cuentas. Lo que pasa es que hay que tener una decisión política muy clara de que ese ordenamiento no afecte a los sectores más vulnerables. Algo que yo rescato de Massa es que él puso blanco sobre negro en un momento dado lo que es el gasto tributario, 4.7 del PBI, que se va en exenciones tributarias que por lo menos la mitad son injustas, ¿no? O que podrían reducirse a la mitad. Lo que le critico a Massa es que, si bien lo puso en el tapete, él no avanzó. Él dejó en manos del Parlamento, pero no avanzó con el recorte del gasto tributario. Y creo que ese capítulo... Con la separata que envió al Parlamento. La separata del presupuesto 2024, creo que era, claro, que después nunca se aprobó, ¿no? Creo que él mostró el problema, el agujero fiscal, lo mostró, pero no lo recortó. Digo, ¿ustedes podrían recortar o se comprometen a recortar ese agujero fiscal que tenemos en la Argentina, por lo menos en 2 puntos, para recuperar 12.000 millones de dólares en el presupuesto, que serían algo así como 15% más de ingresos para el Estado? Sí, yo creo que esa separata puede ser un norte al cual apuntar. Por supuesto, como todo, hace falta generar consensos y en ese sentido ponerse de acuerdo no solo con los sectores del peronismo, sino muchas veces con otros sectores políticos en la Argentina. Como te digo, me parece que esta experiencia del gobierno de Javier Milei lo que está poniendo sobre la mesa es que somos muchos sectores políticos los que queremos una Argentina diferente. Y en ese sentido, por supuesto, digamos, tenemos que ser conscientes de que en este contexto la manta es corta y hay que tomar decisiones y hay que intentar que esas decisiones, perdón que sea repetitiva, pero afecten en menor medida a los sectores más vulnerables de la Argentina. Y esa propuesta de Sergio Massa, por supuesto que podría ser tenida en cuenta a futuro en un posible gobierno peronista. Que la separata se transforma en una juntata, digamos, ¿no? Juntar la separata al presupuesto. Sí, me parece que lo que está pasando en el Congreso es muy valorable. La realidad es que desde los bloques de Unión por la Patria, pero también desde otros bloques, se está haciendo un trabajo de dejar de lado diferencias partidarias, diferencias personales, protagonismos, para poder puntualizar en cuestiones que son muy importantes para los argentinos. Digo, la ley de financiamiento universitario es fundamental, porque la universidad pública es una bandera que defendemos los argentinos hace muchísimo tiempo, es un orgullo para la Argentina, y tener salarios congelados, tener partidas presupuestarias congeladas, y que las universidades se estén sosteniendo por el esfuerzo de sus trabajadores, de sus docentes y de su comunidad, es muy grave. Entonces creo que en ese sentido, haber logrado esos consensos es muy importante. Lo mismo con el tema de la emergencia pediátrica y el tema de las personas con discapacidad. Creo que se ha logrado consensos importantes y que se puede seguir trabajando de acá a futuro, pero por eso también es muy importante que el 26 de octubre los argentinos vayamos a votar teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿no? Marina, ¿cuáles son los diputados que nos van a defender en el Congreso? Marina, justamente te pregunto, porque es muy probable que el nuevo Congreso tenga que votar el presupuesto. ¿Vos en qué lugar vas de la lista que encabeza Jorge Tayana? Voy en el lugar 14. 14. Bueno, si hacen una buena elección, muy probablemente ingreses, ¿no? ¿Ustedes creen que cuántos diputados pueden entrar?
tenemos que renovar 15 diputados de provincia de Buenos Aires y por supuesto esperamos hacer la mejor elección posible, pero no por un tema de que tengo que ingresar yo al Congreso, sino por un tema de que necesitamos diputados justamente que defiendan los intereses de los argentinos y que puedan plantarse frente a Milei de forma muy, muy, muy firme, como lo viene haciendo el bloque de Unión por la Patria, que desde que asumieron esos diputados vienen trabajando todas las iniciativas en conjunto, vienen trabajando las diferencias de forma interna y no expresándolas, digamos, en los resultados en el Congreso. Entonces me parece que la experiencia del último tiempo en el Congreso ha sido muy positiva en ese sentido y así vamos a seguir trabajando a futuro desde Fuerza Patria. Marina, ahora seguramente entrarán muchos diputados del peronismo y muchos diputados de Provincias Unidas, de distintas provincias, y también va a aumentar su bloque La Libertad Avanza porque renueva solamente 2 bancas y seguramente va a tener muchas bancas, ¿no? Ahora pregunto, ¿no? Va a haber una discusión del presupuesto, seguramente la discusión del presupuesto en el recinto va a ser después del 10 de diciembre, me imagino. ¿Creen que van a poder modificar partidas presupuestarias? Por ejemplo, Milei dijo 4,8 billones de pesos para educación, 5% más sobre la inflación para jubilados, 5% más sobre la inflación para los discapacitados. Sí. Y son números que son irrisorios, porque no hacemos nada con eso. Son, por lo general, números que están marcando un ajuste más que un agregado. ¿Creen que pueden discutir las partidas? Yo lo escuché al presidente, sí, las vamos a discutir, por supuesto, como se ha discutido, digamos, bueno, de todas maneras, en principio positivo que haya un presupuesto, pues se viene trabajando sin presupuesto, básicamente, con el presupuesto prorrogado de los años anteriores, pero más allá de eso, yo lo escuché al presidente cuando habló, primero fue muy poco claro, porque él dice, bueno, 5%, sí, pero 5% por encima de una inflación proyectada para el año que viene, con lo cual nosotros necesitamos que el problema de las universidades, el problema del financiamiento de los hospitales públicos se resuelva hoy. Después podemos discutir para el año que viene cuál es la proyección, qué programas piensa implementar, porque también hay una realidad de que no es solo una crisis de las universidades públicas lo que estamos viviendo. El Ministerio de Educación eliminó todo tipo de programas que había. No existe más el Plan Fines, no existe más el programa Conectar Igualdad, se recortaron las becas al programa Progresar. Entonces, uno puntualiza con las universidades porque, bueno, es un tema de que la comunidad universitaria se ha organizado, ha salido a la calle, pero cuando uno ve lo que ha sucedido con el ex Ministerio de Educación Nacional, pero con las partidas de educación, hay un recorte del 40% en términos reales este año. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que el presidente resuelva estos temas hoy. Después podemos discutir, por supuesto, a futuro el tema presupuestario, que ya salieron las universidades a decir que en realidad lo que se necesita son más de 7 billones, no esos 4 que están planificados en el presupuesto. Entonces, hasta a veces pareciera como un poco una tomada de pelo por parte del presidente, como decir, bueno, no sé, yo ya veté estas leyes, no me interesa el presupuesto universitario, las universidades que se arreglen como puedan, pero para el año que viene, ¿sabes qué? Estoy proyectando una inflación del 10% y el presupuesto en universidades piensa estar por encima de eso, con un dólar más barato del que está hoy el dólar. Entonces, ese presupuesto para el año que viene parece ser más bien una ficción y creo yo que tenemos que discutir en principio cómo resolvemos los problemas de la hora. Bien, excelente. Marina, te mando un abrazo y gracias por atendernos. No, muchas gracias a vos por la entrevista. Un saludo. Hasta luego. Marina Salman, candidata a diputada de Fuerza Patria por el Frente Renovador en el número 14.